Muy buenos días, continuando con los problemas, vamos a ver hoy día, ahora el problema número 7, que ha entrado en el examen parcial, en el primer examen parcial del 2-2019. El problema nos dice lo siguiente: el aire en el cilindro de la figura inicialmente está a 300 kilopascales. Se añade calor hasta que la presión llega a 900 kilopascales. Determinar el trabajo realizado por el aire sobre el pistón y nos da este gráfico, donde acá nos da dos datos bien interesantes. Uno es la constante K, que vemos acá, del resorte, nos da el diámetro del pistón y nos da también la altura inicial en la que está. Entonces lo que tenemos que hacer es lo mismo que habíamos hecho cuando teníamos otros resortes. Datos del problema. Primera, presión 1, 300 kilopascales, presión 2, 900 kilopascales, que es lo que nos pide el trabajo. Entonces lo que sucede acá es lo siguiente. En el primer estado está tal cual se muestra en la figura. No sabemos si está comprimiendo al resorte o si no está comprimiendo. Lo que sí sabemos es que una vez que este resorte empiece a comprimirse, va a ser un proceso lineal, de tal manera que va a haber una distancia que se va a comprimir X. Entonces yo no sé cuánto estaba comprimido, podemos colocar un X1 acá de manera arbitraria y un X2 total que nos diga que es la distancia que se ha comprimido desde un inicio hasta un final. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Una vez que yo tengo un estado 1, que es el que habíamos mostrado acá, y tengo el estado 2, yo tengo que entender qué es lo que me está pidiendo. Me está pidiendo el trabajo. Entonces, ¿qué nos pide el problema? Nos pide encontrar el trabajo que se produce en el sistema. Aplicamos la primera ley de la termodinámica, pero en este caso no nos sirve la primera ley. Porque la primera ley, para encontrar con la primera ley, yo necesito encontrar la transferencia de calor. Como no tengo la transferencia de calor, entonces hallar la primera ley de esa manera no nos conviene. Por lo tanto, directamente me voy a la definición de trabajo en un sistema cerrado. Entonces, yo digo que mi trabajo que se está produciendo es debido a que es un trabajo móvil, porque acá mi gas está ejerciendo una presión, una fuerza en realidad a mi pistón, de tal manera que mi pistón va a empezar a avanzar y a comprimir el resorte. Por lo tanto, yo tengo un trabajo de un sistema cesado que está dado por la integral desde un estado inicial hasta un estado final de la presión derivada del volumen. Y ese trabajo también se define como el área bajo la curva. Y como acá tenemos un proceso lineal, entonces el proceso, si dibujamos en un diagrama P versus P, también va a ser lineal, es decir, una recta. Entonces yo tengo un punto inicial 1, un punto inicial, final 2, donde va a estar dado por una recta. No sabemos cuál es la pendiente, no sabemos qué tanto va a ser o qué área va a cubrir. Lo que sí sabemos es que el área bajo esta curva son, son áreas de figuras geométricas que conocemos. Una es el área de un triángulo, que es el área 1, y el otro es el área de un rectángulo, que es el área 2. Entonces yo digo que mi trabajo, como se define como el área bajo la curva, es la suma de ambas áreas, área 1 más área 2. Entonces de acá, área 1 sería la presión 2 menos presión 1, es decir, esta altura de acá, que sería la altura del triángulo, por la base del triángulo, que sería volumen específico 2 menos volumen específico 1. Como yo tengo volúmenes, porque voy a encontrar volúmenes directamente, volumen 2 menos volumen 1, todo esto dividido entre 2. Ese es el área 1. Y el área 2 es básicamente el área de un rectángulo, que sería presión 1 por volumen 2 menos volumen 1, que es la base. Entonces de acá reemplazamos en la ecuación 1 y tendríamos el siguiente resultados. Reemplazando en la ecuación 1 tenemos que el trabajo de 1 a 2, la presión 2 menos presión 1 por volumen 2 menos volumen 1 sobre 2, más presión 1 por volumen 2 menos volumen 1. De acá tengo que despejar o simplificar esta ecuación. De manera sencilla, ya habíamos visto cómo simplificar esta ecuación. Al final nos va a quedar presión 2 menos presión 1. Todo esto dividido entre 2, más 2 veces la presión 1 sobre 2. Entonces, sumando esto de manera algebraica, y todo eso tiene que estar multiplicado por volumen 2 menos volumen 1. Entonces de acá se va a simplificar esto con esto y me va a quedar presión 2 más presión 1 sobre 2. Entonces esa es mi última ecuación o expresión simplificada.
que nos dice que el trabajo del proceso, de todo el proceso que estamos viendo ahora, es la presión 1 más la presión 2 por la diferencia de los volúmenes 2 menos 1, que sería todo esto sobre 2. Y ese es el área, perdón, y ese es el trabajo de 1 a 2. Muy bien, una vez que tenemos eso, solo necesitamos presión 1, presión 2, volumen 2, volumen 1. Entonces es bastante sencillo. Tenemos que hacer propiedades, como es un gas ideal, hallamos el volumen 1 con ayuda del gráfico. En este gráfico yo tengo que el diámetro del pistón y tengo la altura. Entonces yo digo, mi volumen está dado por el pi cuartos diámetro al cuadrado por h. Entonces, reemplazando valores, yo voy a tener volumen 1 pi cuartos por 20 centímetros en metros es 0.2 y 4 centímetros en metros es 0.04. Entonces, volumen 1 será un 0.00126 metros cúbicos. Ahora, el volumen 2 vamos a tener con ayuda del siguiente gráfico. Una vez que tengamos esta distancia, mi volumen 2 va a ser esta distancia más este X más, ¿no? Entonces yo puedo decir de acá directamente que mi volumen 2 es el volumen 1 más el área del pistón por X. Porque acá voy a tener un pequeño cilindro que se está aumentando debido a que mi resorte se ha comprimido. Entonces el problema acá se basa en hallar esta X, porque yo no tengo esta X. Lo que sí tengo es la presión final. Entonces yo voy a ir a dibujar el diagrama de cuerpo libre del pistón para hallar X. Porque en un inicio yo tengo una presión atmosférica, tengo una presión 1 y tengo una fuerza 1, porque no sabemos si en el principio está ejerciendo el resorte o no está ejerciendo. Por lo tanto, yo voy a asumir que el resorte esté ejerciendo presión sobre el pistón en un estado 1. En el estado 2 yo tengo la misma presión atmosférica, la presión 2, y también tengo una fuerza 2 del resorte, ¿no? Entonces, debido a estas dos ecuaciones, vamos a formar ecuaciones con estos dos gráficos del diagrama de cuerpo libre. Una es que la presión 1 por el área es igual a la presión atmosférica por el área más la fuerza 1. La fuerza está dada por la ley de Hooke, que es K por X1. Entonces acá tengo en un inicio, no sé cómo está comprimido, no sé si está comprimido, entonces yo asumo que va a estar comprimido mi resorte una distancia x1. Entonces yo digo presión 1 es igual a la presión atmosférica más K por x1 sobre el área del pistón. Y hago lo mismo para el estado 2, donde al final voy a tener presión 2 es igual a la presión atmosférica más K por x2, porque va a ser desde un inicio hasta el final en el cual se está comprimiendo mi resorte. Sobre todo eso sobre el área del pistón. Entonces acá yo voy a restar ambas ecuaciones para simplificar mi presión atmosférica y voy a tener esta ecuación de acá. Presión 2 menos presión 1 es igual a K por X2 sobre el área del pistón menos K por X1 sobre el área del pistón. Y de acá yo voy a hacer algo bien sencillo. X2 menos X1. Si yo le quito a X2 esta parte, entonces lo único que me va a quedar es X. Entonces yo tengo presión 2 menos presión 1 que es K por X sobre el área del pistón. Y de acá lo que me interesa es hallar X. Entonces despejamos X sobre el área del pistón y vamos a obtener que X sobre el área del pistón es 900 menos 300 kJ por metro cúbico, que serían las presiones, sobre 400 newton por metro, que sería la constante del resorte. Esto nos va a dar un valor de 1.5, 1 sobre metro, porque si le multiplico por el área que es metro cuadrado, me va a dar en metros, ¿no? Entonces, eso es X sobre el área del pistón, es 1.5, 1 sobre metro. Entonces, reemplazando en la ecuación 3 para el volumen, yo tenía que el volumen 2 es igual al volumen 1 más 1.5 por el área del pistón al cuadrado, debido a que tengo que hallar X, tengo que reemplazar X sobre el área del pistón, entonces a la anterior ecuación que tenía acá le voy a hacer un artificio. Tengo acá X área del pistón, ¿no? Entonces yo lo voy a multiplicar como este X va a ser área del pistón, X sobre el área del pistón es igual a 1.5. Entonces este X va a ser 1.5 por el área. Entonces acá reemplazando voy a tener 1.5 por el área al cuadrado, que es esta parte de acá, perdón, que es este área al cuadrado que tenemos acá. Entonces, una vez que tengo volumen 2 más volumen 1 más 1.5 por el área al cuadrado, reemplazando valores que va a ser 0.0126, que es el volumen 1, más 1.5 por pi cuartos por el diámetro del pistón, que es 20 centímetros, 0.2 metros al cuadrado, y todo esto al cuadrado porque es el área al cuadrado, me va a dar un volumen 2 de 0.00274 metros cúbicos. Y con esto finalmente reemplazamos en la ecuación 2 que habíamos deducido, donde decimos presión 1 más presión 2 por la diferencia del volumen 2 menos volumen 1, que sería 0,00274 menos 0,0126.
Reemplazando estos valores, yo voy a obtener un trabajo de 0.888 kilojoules. Como es positivo, yo sé que es un trabajo de salida, entonces yo coloco el trabajo de 1 a 2, es un trabajo de salida y es igual a 888 joules. Y con esto terminamos el problema. Si se dan cuenta, ese es un problema muy sencillo cuando se trabaja con resorte, pero con gas ideal, ¿no? Muy bien, pasemos a otro problema. El problema número 8 ha entrado igual en un examen final, bueno, en un examen parcial, el 2-2019. Nos dice lo siguiente este problema. Nos dice un globo se comporta de tal manera que la presión interior es proporcional al cuadrado de su diámetro. El globo contiene 2 kilogramos de amoníaco a 0 grados centígrados y una calidad del 60%. Tanto el globo como el amoníaco son calentados hasta que alcanzan una presión de 600 kilopascales. Inciso A, o hallar la cantidad de trabajo hecho en el proceso. Entonces, acá básicamente, lo primero que tienen que saber acá es que la sustancia es amoníaco. Y este amoníaco no lo está tomando como un gas ideal, lo está tomando como una sustancia pura. ¿Cómo se dan de cuenta? Por esto. Les da una calidad. Y la calidad solo hay cuando se trata de una sustancia pura. Perdón. Entonces, cuando ustedes tienen una calidad y tienen además una sustancia que no saben si es un gas ideal o es o puede ser tal vez un gas ideal o puede ser una sustancia pura, entonces ustedes tienen que ver en qué manera se está mostrando que es sustancia pura o gas ideal. En este caso nos habla de calidad, por lo tanto es un gas ideal. Como es un gas ideal, yo tengo que ir pues a las tablas del Potter, porque nosotros habíamos visto que en la, ¿qué se llama esto? En las tablas del Potter solo tenemos amoníaco. En las del Sengel no hay amoníaco. Por lo tanto, tenemos que ir a buscar amoníaco, que está en la página 337. Entonces, para las tablas de amoníaco tengo las tablas del Potter. Entonces, ahora sí, como ya tengo que es amoníaco, acá tengo la masa, acá tengo el estado, la temperatura 1, yo tengo la calidad 1. Tanto el globo como el amoníaco son calentados hasta que alcance la presión de 600 kilopascales. Tengo la presión 2 y nos pide que, bueno, este proceso nos dice que la presión interior del globo es proporcional al cuadrado de su diámetro, es directamente proporcional al diámetro al cuadrado. ¿Esto cómo se rompe? Es básicamente, se rompe la presión interior, es igual a K, una constante por el diámetro al cuadrado, y ahí se hace igual. Entonces graficamos estos dos. Tenemos el estado 1, que está el resorte, que se va a asemejar a la forma de una esfera o de una circunferencia en un plano 2D, pero de una esfera en un plano 3D, ¿no? Los datos que nos da el problema es que la presión interior es proporcional al diámetro cuadrado. Para romper esta proporcionalidad, tenemos que multiplicar la presión interior es igual a K por el diámetro al cuadrado. La masa es 2 kilogramos, la temperatura es 0 grados centígrados, la calidad es 0,60, la presión 2 es 600 kilopascales. Entonces, con esos datos yo puedo encontrar el trabajo. O bueno, lo que nos pide encontrar es el trabajo. Entonces, el proceso que va a cumplir desde estado 1 hasta el estado 2 es el proceso para el cual la presión cumpla esta ecuación, que es igual a K por el diámetro al cuadrado. Una vez que yo tengo esta ecuación, yo tengo que ir a la definición de qué es lo que nos pide. El problema nos pide encontrar el trabajo. Nuevamente, yo puedo plantear la primera ley, pero si se dan cuenta, no me sirve, porque tendría que tener la transferencia de calor. Por lo tanto, directamente voy a ir allá el trabajo en un sistema cerrado, ¿no? En este caso, el trabajo se va a dar de manera móvil, porque si no está, si bien no está empujando un pistón, sí está empujando el globo. Y este globo, lo que está pasando es que a medida que el gas está empujando el globito, lo que pasa es que se expansiona. Es decir, acá ya tengo un mayor volumen porque mi sustancia, que es el nitrógeno, bueno, perdón, es el amoníaco, está empujando a mi globo. Entonces, mi volumen 1 va a ser menor que mi volumen 2. Por lo tanto, debido a esa expansión que se está generando, entonces mi sistema va a tener un trabajo móvil, ¿no? Debido a que va a haber recorrer una distancia debido a la presión que se está generando. Entonces, yo digo que el trabajo es igual a la integral de 1 a 2 de la presión derivada del volumen, o en unidades de masa, que va a ser trabajo minúscula,
es igual a la integral de 1 a 2 presión derivada del volumen específico. La relación entre esos dos trabajos es la masa, ¿no? Trabajo neto o trabajo total es igual a la masa por el trabajo por unidad de masa, ¿no? Esa es la ecuación. Ahora, lo que nos importa acá es encontrar una ecuación de tal manera que cumpla esto, que mi presión esté en función de mi volumen. Bueno, entonces, ¿cómo logramos esto? Encontramos una relación entre presión y volumen. ¿Cómo vamos a hacer eso? Básicamente, el volumen es igual a pi sextos por el diámetro al cubo. Eso se debe a que estamos asemejando mi volumen al volumen de una esfera. Pero mi presión es igual a K por el diámetro al cuadrado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es despejar el diámetro de acá. Entonces, mi diámetro, en despejando el diámetro en la anterior ecuación, vamos a tener que mi diámetro es la raíz cúbica de 6 por el volumen sobre pi. Y ahora esto reemplazamos en la presión que es K por el diámetro al cuadrado. Ahora, todo esto se va a reducir a esto, donde K va a ser igual, bueno, donde presión es igual a K por raíz cúbica de 6 por B por sobre pi, donde 6 sobre pi y todo eso raíz cúbica al cuadrado va a ser una constante. Por eso lo sacamos. Digamos, K por raíz cúbica de 6 sobre pi al cuadrado es una constante. Y lo que me importa es el volumen, que va a estar elevado a la 2 tercios, ¿no? Para que, bueno, para sacar de la raíz va a ser 2 tercios. Ya acá, lo que tenemos que hacer después de hacer esta asemejación, tenemos que considerar que esto es una constante. Por lo tanto, yo digo que mi presión es igual a la constante por el volumen elevado a la 2 tercios. Y con esta ecuación que ya hemos encontrado, o esta relación que hemos encontrado entre presión y volumen, voy a integrar. Finalmente, reemplazamos en la ecuación de trabajo, que es la integral. Entonces, yo digo que mi trabajo es la integral de 1 a 2 de la constante por el volumen elevado a 2 tercios derivada del volumen. Constante sale de la integral, integral de 2 tercios o de una variable con exponentes, entonces es la misma variable elevándole, bueno, aumentándole más uno al exponente. Entonces sería 2 tercios más uno 5 tercios. Sobre dividido entre 5 tercios también, o sea, lo que vamos a tener como exponente. Todo eso lo evaluamos en el punto 1 y 2, que nos va a dar como resultado constante por volumen específico 2 elevado a la 5 tercios menos volumen específico 1 elevado a la 5 tercios, todo eso sobre 5 tercios. Entonces mi trabajo será la masa para que sea el trabajo total por 3C, porque eso va a ir dividiendo, está dividiendo, pasa a multiplicar cuando hacemos extremos con extremos, 3C sobre 5 por el volumen específico 2 elevado a las 5 tercios menos el volumen 1 elevado a las 5 tercios. Y esa sería mi ecuación 1. Entonces, lo único que necesito hallar acá es primeramente C, es el volumen específico 2, el volumen específico 1, la masa ya nos da el problema. Por lo tanto, tengo que hallar eso. ¿Qué es lo que vamos a hallar? Primeramente, hallamos la constante. La constante va a ser, es una constante, de tal manera que va a cumplir para una presión 1, para una presión 2, para un volumen específico 1, para un volumen específico 2. Entonces, en la ecuación que hemos encontrado, yo sé que la constante va a ser igual a la presión 1 sobre el volumen específico 1 elevado a la 2 tercios. De esta ecuación que tenemos acá, la presión 1 es dato, el volumen específico 1, vamos a calcularlo con ayuda de las propiedades. En estado 1 yo tengo temperatura 1 que es 0 grados centígrados y calidad 1 0.6. Lo que yo quiero hallar es el volumen específico 1 y la presión 1. Como este proceso se cumple a presión es igual a K por D al cuadrado, entonces en el estado 2 voy a tener presión 2 es igual a 600 kilopascales y voy a tener que hallar el volumen específico 2. Eso va a ser por calcular. Eso es lo que me importa. Ya tengo la presión 2. El volumen específico 2 es lo que me falta. Tengo que hallar presión 1 y volumen específico 1. Entonces, ahora sí, voy a tablas. Para 0 grados centígrados, que estamos acá, vamos a tratar de dibujar. Para 0 grados centígrados, que está en la parte de acá, yo tengo lo siguiente. Entonces, para estas propiedades, lo que yo tengo que hallar, como ya tengo la calidad de mi sistema, es decir, ya tengo la calidad, tengo que saber que es una mezcla saturada. Por lo tanto, mi presión 1 será la presión de saturación, que para 0 grados es 429.44 eh, Kelvin, perdón, 429.44 kilopascales. Entonces,
tengo que también copiar el volumen específico sub F y B sub FG, que serían 0.01566 y 0.2895, que sería estos de acá. Entonces, una vez que yo ya tenga mi volumen específico sub F y mi volumen sub G, entonces lo que nos falta hallar ahora es el volumen específico y bueno, el volumen específico, la energía interna no lo necesitamos en este caso. Entonces hallamos la fórmula del volumen específico que nos dice que es B sub F más calidad por B sub G menos B sub F. De acá, reemplazando valores, obtenemos un volumen específico de 0.1734 o 1734 metros cúbicos por kilogramo. Y eso sería para mi estado 1. Una vez que yo ya tengo ya tanto la presión como el volumen específico, reemplazo en la ecuación 2, que nos dice que el volumen específico, presión 1, se está relacionado de la siguiente manera. 429.44 es la presión 1 y el volumen elevado a la 2 tercios, como eso está en metros cúbicos por kilogramo, entonces nos va a dar unas unidades de la siguiente manera. Y reemplazando valores, vamos a tener que la constante vale 1381.03 kilopascales por metro cuadrado por kilogramo elevado a la 2 tercios. Esto es importante considerar las unidades porque una vez que nosotros reemplacemos en nuestra ecuación, tenemos que saber qué unidades tenemos. Ahora, hagamos el volumen específico 2 con ayuda de la constante. Porque una vez que yo tengo la constante, específico está relacionado con la constante, yo sé que el volumen específico 2 es 600 sobre la constante y todo esto elevado a la 3 medios, es decir, lo inverso de 2 tercios, ¿no? Entonces la presión 2 es 600 kilopascales, la constante es 1381,03 kilopascales sobre metro cuadrado por kilogramo elevado a la 2 tercios. Ahora aquí está lo importante, kilopascales con kilopascales se va a simplificar. Ahora metro cuadrado con metro cuadrado. Acá con esto se va a simplificar y me va a quedar metro cúbico. Y acá el metro cúbico con este cuadrado, con este cubo se va y cuadrado con cuadrado se va y me queda metro cúbico sobre kilogramo. Entonces mi volumen específico 2 es 0,2864 metros cúbicos por kilogramo. Una vez que ya tengo todo esto, reemplazamos en la ecuación 1 para hallar el trabajo. Entonces el trabajo es igual a 2 kilogramos por 3 por 1381,03 kilojoule por metro cúbico sobre metro cuadrado por kilogramo elevado a la 2 tercios. Y todo eso multiplicado por el volumen elevado a la 5 tercios, que nos va a dar 0,2864 elevado a la 5 tercios menos 0,1734 elevado a la 5 tercios. Sus unidades es metro a la quinta sobre kilogramo a las 5 tercios. Entonces, metro cúbico con este metro cuadrado se va a multiplicar y esto se va a ir con este metro cúbico. Kilogramo al cuadrado, bueno, es kilogramo es 1 más 2 tercios, ¿no? 2 tercios. Este kilogramo más, más kilogramo elevado a la 2 tercios me va a dar kilogramo a la 5 tercios. Por lo tanto, se simplifica y al final nos quedan las unidades de kilojoules. Y con eso, reemplazando valores, vamos a obtener un trabajo de 1687, o bueno, perdón, 1116,87 kilojoules. Y ese es el trabajo que si lo consideramos como es un trabajo positivo, es un trabajo de salida de 116,87 kilojoules. Y eso sería la respuesta para este problema. Ahora vamos a ver un problema más, el problema número 9. Este problema ha entrado en el examen del segundo parcial del 2019. Bueno, en el primer parcial, pero en el 2019. En un motor de combustión interna, el conjunto de pistón-cilindro contiene 0,5 kilogramos de aire a 20 grados centígrados y 100 kilopascales. La presión es incrementada 6 veces en un proceso politrópico, con N igual a 1.3. Hallar el volumen del aire inicial, la temperatura final, el trabajo del proceso. Inciso D, trazar y acotar el proceso en un diagrama P versus P. Lo importante acá, la masa. Nos da un dato de la masa. Nos da un dato de condiciones iniciales del aire, tanto temperatura como presión. Nos da la presión 2, que es incrementada 6 veces, nos dice. Entonces la presión 2 es, 6 veces la presión 1. Y además nos dice que es un proceso politrópico, donde se cumple que PB elevado a la n es una constante. Entonces, con ayuda de todo esto, nosotros ya podemos ir a hallar el volumen del aire inicial, la temperatura final, el trabajo del proceso y además acotar el diagrama P versus P. Además, el problema nos dice que como es un proceso politrópico, N es igual a 3. Nos tiene que dar a 1.3.
Entonces, ahora sí podemos resolver. Solución. Datos del problema. Nos da la masa, la presión 1, temperatura 1, presión 2. Es un proceso politrópico, por lo tanto nos da N, que es 1.3. Inciso A, volumen 1, que es lo que nos pide, es volumen inicial, temperatura 2. Inciso C nos pide el trabajo. Y inciso D nos pide el diagrama P versus P. Lo importante acá, ¿qué es? Imaginarse cómo vamos a estar acá. Acá tenemos un cilindro pistón donde está aire. Este estado 1 se va a elevar mediante el proceso politrópico que cumple que presión por volumen elevado a la n es igual a una constante. Esto reemplazando, vamos a tener que esto se va a expansionar de tal manera que mi volumen 2 va a ser mayor que mi volumen 1 y además que mi presión 2 va a ser 6 veces mi presión 1. Por lo tanto, yo tengo estas condiciones de acá. ¿Qué es lo que me pide el problema? El problema nos pide encontrar el trabajo y además otras propiedades que vamos a hallar haciendo sustancia pura. Entonces nos pide el volumen inicial, la temperatura 2, el trabajo. Entonces de acá yo tengo que aplicar la primera ley de la termodinámica. Puedo decir que calor menos el trabajo es igual al cambio de energía interna. Pero de esto no me interesa mucho, porque el calor no me pide el problema. Por lo tanto, es una ecuación que no me va a ayudar a hallar el trabajo. Por lo tanto, me voy a la definición de trabajo en un sistema central. Ahora, el trabajo, como yo sé que es un sistema móvil, como estamos acá viendo, es un pistón que está ejerciendo una fuerza debido al aire que está dentro del pistón. Este está ejerciendo una fuerza en el pistón de tal manera que puede mover el pistón. Este pistón está generando un trabajo. Entonces de acá yo sé que mi trabajo es igual a la integral de 1 a 2, presión derivada del volumen. En función por unidad de masa, es trabajo minúscula o W minúscula es igual a la integral de 1 a 2, presión derivada del volumen específico. ¿Cómo se relacionan estas dos? Básicamente se relaciona por esta ecuación, que es el trabajo es igual a la masa por el trabajo minúsculo. Lo importante acá es que encontremos una ecuación que la presión que esté relacionada con el volumen. Pero sabemos que el proceso que sabemos que es un proceso politrópico, por lo tanto se cumple esta ecuación. Si yo quiero tener la presión en función del volumen, despejo de acá y me va a salir que presión es igual a constante sobre volumen en la N. Esto es lo que reemplaza en la ecuación para el trabajo. Por lo tanto, en el trabajo es la integral de 1 a 2, constante sobre volumen a la N, derivada del volumen. Acá constante sale, volumen a la N es como un exponente, volumen a la menos N. Entonces, la integral de una variable elevado a un exponente es sumarle 1 y eso va a ir, el exponente va a ir a dividir a la ecuación, ¿no? Entonces la integral sería b menos n, sería b menos n más 1 sobre menos n más 1. Y todo eso evaluado de 1 a 2. Reemplazando las evaluaciones nos va a quedar esta ecuación que vemos acá, donde dice constante sobre n menos 1 o menos n más 1 por volumen 2 elevado a la menos n más 1 menos volumen 1 menos n más 1. Entonces de acá yo tengo que conocer que por un lado, mi ecuación del proceso politrópico nos dice que presión 1 por volumen 1 a la n es una constante. Por otro lado, que la presión 2 por volumen 2 a la n es igual a una constante. Por lo tanto, yo voy a multiplicar de manera conveniente en mi ecuación del trabajo. ¿Y esto por qué? Porque cuando yo multiplique esto, es volumen 2 elevado a la n. Aquí tengo volumen 2 elevado a la menos n más 1. Por lo tanto, yo tengo que simplificar volumen 2 elevado a la menos n y con n. Entonces me quedaría solamente volumen 2 elevado a la 1. Y lo mismo vamos a hacer para el volumen 1. Entonces de acá vamos a obtener que el trabajo había sido que es igual a la presión 2 por el volumen 2 menos presión 1 por el volumen 1 y todo esto sobre 1 menos n. Y esto es la ecuación 1. Una vez que ya tengo esta ecuación, solo es reemplazar. ¿Qué es lo que me falta? Pues tengo que hacer propiedades. ¿Qué necesito? La presión, el volumen, también lo que nos pide el problema. ¿Qué nos pide el problema? Nos pide el volumen, la temperatura 2 también. Entonces, eso también tengo que hallar. Tus propiedades. En el estado 1 yo tengo la temperatura 1 y tengo la presión 1, ¿no? Esos son mis datos. Con esto yo tengo que hallar el volumen específico 1. Como es un proceso a volumen, a presión, politrópico, a que se cumple PV a la N es igual a un constante, entonces estado 2 es presión 2, 600 kilopascales, y la temperatura 2 vamos a poder calcular con ayuda de esta ecuación que tenemos acá.
Entonces, lo más sencillo es hallar el estado uno, el volumen uno, ¿no? Entonces, hallamos el volumen uno con la ecuación de estado por ser un gas ideal. Entonces, la ecuación de estado nos dice que la presión uno por el volumen uno es igual a la masa del aire, R del aire por la temperatura uno. Entonces, de acá despejamos el volumen uno, que es masa del aire por R del aire por la temperatura uno sobre la presión uno, reemplazando valores, sabiendo que el R del aire es 0,287 en unidades de kilojoule por kilogramo Kelvin. Vamos a reemplazar y tenemos que el volumen uno es 0,5 por 2, 0,287 por 293, que es la temperatura, sobre 100 kilojoules por metro cúbico, que es la presión. Entonces acá kilojoule con kilojoule se puede ir, kilogramo con kilogramo, perdón, Kelvin con Kelvin, y me va a quedar metro cúbico, que va a ser igual volumen uno a 0,4205 o 4205 metros cúbicos. Y con eso ya tenemos mi primera respuesta del inciso A. Una vez que ya tengo esto, hallamos la temperatura 2. Si es un proceso de 1 a 2 es politrópico, entonces se cumple que la temperatura por presión elevada a la 1 menos n sobre n es igual a una constante. Ahora esto tenemos que demostrarlo, no podemos demostrarlo. Ahorita vamos a ver. Entonces, de acá, de esta ecuación, como es una constante, yo reemplazo temperatura 1 por presión 1 elevado a la 1 menos n sobre n es igual a la temperatura 2 por presión 2 elevado a la 1 menos n sobre n. De acá tengo que despejar la temperatura 2 porque es lo que único que no tengo. Entonces, despejamos, tenemos temperatura 2 es igual a temperatura 1 por presión 1 sobre presión 2 elevado a la 1 menos n sobre n. De acá, temperatura 1 es 293, presión 1 es 100, presión 2 es 600, elevado a la 1 menos 1,3 sobre 1,3. Entonces vamos a tener una temperatura 2 de 443,04 kelvins y 170,04 grados centígrados. Y con eso ya tenemos el inciso B. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo yo sé que si esta ecuación cumple esto? Cumple esta misma ecuación. Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá tengo presión, volumen elevado a la n es igual a una constante. Y lo que no me interesa es el volumen. Por lo tanto, de mi ecuación de estado voy a despejar el volumen. Entonces, mi volumen va a ser igual a la masa, R, temperatura sobre presión. Eso es lo que yo voy a reemplazar. Presión es igual a mRT sobre presión. Todo esto elevado a la n. Ahora de acá yo sé que esto es igual a una constante, ¿verdad? De acá voy a tener presión acá y presión a la n. Entonces voy a tener, a ver, un modo de agilizar esto, voy a tener presión elevado a la 1 menos n por masa por R, que son constantes estos normalmente, n, y todo, y la temperatura elevado a la n. Y eso es una constante. Ahora, esto va a ir a dividir esto y finalmente voy a tener presión elevado a la 1 menos n por temperatura a la n y todo esto elevado a la constante sobre esto, otra constante, una constante más. De acá esto puedo dividirlo o multiplicarlo por 1 menos n, colocarlo, dividirlo sobre n. Entonces de ahí voy a obtener esta ecuación. Esta de acá es la forma de demostrarlo, ¿no? Entonces, esa forma pueden demostrarlo, pueden ver también otras formas de demostrarlo, pero es la manera más sencilla. Entonces, una vez que ya tenemos esto, tenemos las propiedades, simplemente nos tenemos que ir a resolver el problema. Entonces, hallamos el volumen 2 con la ecuación de estado. Es lo último que nos falta. Entonces, de esta ecuación que ya conocemos, despejamos el volumen, que es masa del aire, R del aire, temperatura 2 sobre presión 2. Reemplazando valores, tenemos 0,5 por 0,287 por 443,04 sobre 600 kilojoules por metro cúbico. De acá, kilogramo con kilogramo se va, kilojoule con kilojoule, Kelvin con Kelvin, y nos quedan metros cúbicos, que va a ser igual a 0,1060 metros cúbicos. Si se dan cuenta, en este caso no había sido que se está expansionando, más bien se está contrayendo, es decir, se está comprimiendo, perdón. Entonces, reemplazando en la ecuación 1, reemplazando valores, que presión 2, 600, volumen 2, 0,1060, presión 1, 100, volumen 1, 0,4205, todo en metro cúbico, y todo esto sobre 1 menos 1,3. Trabajo va a ser finalmente menos 72 kilojoules. Y acá hay un problema, ¿no? Cuando es negativo, mi trabajo había sido de entrada. Entonces, mi trabajo de entrada es igual a 72 kilojoules
de trabajo. Entonces, esa es mi ecuación. Y si me pide dibujar en un diagrama P versus B, como sé que mi presión uno es esta de acá, perdón, es esta de acá, es esta curva que está representando la temperatura uno, esta es la curva que está representando la temperatura 2, que son isóbaras. Ahora el proceso de uno dos es un proceso politrópico, por lo tanto tiene una media curva, es un poquito más sesgado que las de isóbaras, perdón, que las isotermas. De ahí vemos que tenemos para una presión uno un volumen uno y para una presión 2 un volumen 2. Entonces, de esta forma se produce el proceso politrópico. También pueden verlo en la parte teórica donde hemos mostrado de qué manera se realiza un proceso politrópico. Con eso terminaríamos esta parte de problemas. Hemos hecho de manera desordenada, pero con eso ya concluimos todos los problemas de la primera ley para sistemas cerrados. Entonces no nos faltaría nada, nos faltaría revisarlo tal vez, y traten de revisarlo con calma. La práctica de ayudantía es hasta el día miércoles, antes de su examen, justo 20 minutos antes de su examen, para que puedan entregar y luego ya den su examen, ¿no? Entonces, ese sería el plazo. Ahora, el plazo de las prácticas, por favor, va a ser en puntual. Y voy a aceptar con un retraso de 5 minutos. Si se tardan en mandar de más de 5 minutos, por N razones, puede ser por internet, por todo eso, entonces no los voy a considerar. Tomen eso en cuenta, por favor, porque ya les he mandado, ¿no? En las prácticas y además ya hemos reducido la cantidad de ejercicios que tendrían que mandar, por lo tanto tendrían que poder realizar. Gracias por su atención y nos vemos la siguiente clase.